Saludos. Sin Rimatos, quien les habla nueva vez, psicóloga. Hoy estaremos viendo el curso Salud Emocional gracias a la Fundación Vinculando Corazones. Este curso tiene un promedio de 3 horas, pero el día de hoy solamente vamos a estar tocando algunos elementos que componen el curso de salud emocional. El objetivo general es proporcionar a los participantes mediante el video diferentes elementos que permitirán reconocer las emociones y desarrollar herramientas para alcanzar una equilibrada salud emocional. Dentro de los temas a tratar tenemos conceptos de salud emocional, cuáles son estos elementos que lo componen. Vamos a estar abordando un poco acerca de la inteligencia emocional, conoceremos las emociones primarias, hablaremos acerca de los conceptos embotellar e incubar emociones y en la parte final estaremos viendo una actividad a desarrollar. Para hablar de salud emocional, lo primero que debemos saber es a qué hace referencia. Aquí tenemos una definición sencilla que nos explica que salud emocional es el equilibrio donde podemos sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Es decir, es poder lograr un estado general de bienestar. Algunos de los elementos que componen la salud emocional se refieren al autoconcepto y la autoestima, también a la inteligencia o la agilidad emocional, otros elementos relacionados a la resiliencia y también a la asertividad y autorregulación. Mucho se ha hablado, se ha escrito y frecuentemente escuchamos hablar de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Según esta matriz nos explica que la inteligencia emocional es poder tener la habilidad de identificar, comprender y manejar nuestras emociones. Cuando hablamos de identificar, nos referimos a poder ponerle nombre a esa emoción que estamos sintiendo en el momento, poder diferenciarla entre una y otra. Cuando hablamos de comprender, estamos hablando acerca de poder identificar esas reacciones que yo experimento cuando estoy sintiendo o viviendo una emoción. Y por último, cuando se habla de manejar mis emociones, estamos hablando de esta capacidad o habilidad que yo aprendo para gestionar mis emociones y poder reaccionar de una manera adecuada. En sentido general, la inteligencia emocional nos permite y facilita la relación propia y con los demás para lograr la consecución de metas y objetivos. ¿Cuáles son las 6 emociones primarias? Diversos autores han hecho una lista de diferentes emociones, pero la mayoría coincide en 6 emociones primarias que, independientemente del país, de la cultura, son innatas, biológicas, inconscientes. Y de hecho también se dice que las microexpresiones son genéricas respecto a estas emociones. La primera emoción que vemos de la niña con el dulce en la mano es la emoción de la sorpresa.
La siguiente es la emoción de la alegría. Tenemos la ira o el enojo, la tristeza, el asco y el miedo. Estas consideradas como las 6 emociones primarias. Todas las emociones tienen una función. Las emociones aparecen para brindarnos facilidades, protegernos y crear este elemento inconsciente biológico que nos permite identificar situaciones e inclusive alertarnos en caso de que hayan algunos peligros. En el caso de la emoción sorpresa, que es adaptativa porque se adapta a la realidad, es una emoción neutra. Podemos sorprendernos por un acontecimiento positivo, pero también por un acontecimiento negativo, positivo o negativo. La sorpresa es esta emoción que permite explorar ante lo inesperado, esta exploración ante lo inesperado. La alegría es una emoción de afiliación que evoca un bienestar general. La tristeza es una interesante emoción porque evoca el apoyo de las personas que tenemos alrededor, pero también a nivel interno, personal, provoca que nos coloquemos en la reflexión, identificar qué es o cuáles son esos elementos que están motivando a que la emoción, la tristeza, sea sentida por mí en ese momento. Por otro lado, tenemos otras de las emociones primarias son el miedo, la ira y el asco. El miedo es protección. Este nos alerta ante peligros y amenazas. La ira es una emoción bastante interesante porque bien dirigida, con la intensidad adecuada, permite reconstruir, defender y permite también que situaciones que no son adecuadas puedan ser mejoradas. Por último, tenemos el asco, que es esta emoción que nos protege de elementos externos e internos, tanto de alimentos, pero también de personas, sustancias nocivas que pueden hacernos algún tipo de daño. Hay dos tipos de situaciones que son el resultado de una gestión inadecuada de las emociones. Por un lado tenemos embotellar emociones y por el otro lado tenemos incubar. Cuando hablamos de embotellar emociones nos estamos refiriendo a personas que las emociones no se dan el permiso de sentirlas. ¿Cómo identifico esto? Bueno, si puedo contestar alguna de estas preguntas de forma positiva, por lo menos 3, soy una persona que embotella emociones. Lo difícil de embotellar emociones es que constantemente voy a sentir fugas emocionales. Las fugas emocionales son estas emociones que aunque no lo esté esperando van a salir de manera inconsciente. Por ejemplo, puedo estar en una fiesta muy feliz y de repente comienza esta emoción de la tristeza a agobiarme, a apoderarse de mí. En esta ocasión estamos teniendo una fuga emocional, una reacción inconsciente por haber estado tanto tiempo guardando y rechazando nuestras emociones. Por el otro extremo tenemos incubar emociones. ¿Cómo sé si soy un incubador de emociones? El incubador de emociones les cuesta dejar ir. Son personas que sienten las emociones muy profundas, pero al no poseer las habilidades para gestionar sus emociones, son personas que se instalan y que pueden sufrir de muchísimos problemas biológicos, como son la ansiedad, la depresión, estrés excesivo, pero también gastritis, malestares estomacales, porque siempre reprimen esto que vienen sintiendo. Síntesis del tema. La salud emocional
es o está compuesta por diferentes elementos, no solamente aborda un elemento, está relacionado a relacionarme con los demás, identificar habilidades para aprender acerca de la resiliencia, está también relacionado a mi autoestima, mi autoconcepto, la manera como me percibo, la forma como fui educada, el contexto en el que me desarrollé, y me permite lograr reconocer estas emociones para poder mantener una vida equilibrada y saludable. La salud emocional bien identificada puede ayudarme a mantener mejores relaciones con los demás, tener éxito en mi trabajo y ser más productivo. Para finalizar, aquí tenemos una actividad y es cómo he sentido, cuáles emociones he podido identificar en las últimas 48 horas. Utilicen papel y lápiz para hacer este ejercicio y luego nos vemos en la clase presencial para continuar abordándolo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.